Por último pasamos al séptimo y último ejercicio de esta tanda de ejercicios y a partir de esta observación deducimos lo siguiente. El dominio son todos los reales de menos infinito a más infinito. El trazo parece perderse por limitaciones propias del simulador, porque en realidad se hace asintótica la curva al eje X para la izquierda y para la derecha de menos 3 y de más 3 aproximadamente se pierde la función, pero el dominio son todos los reales. En cambio la imagen, proyectando todos esos infinitos puntos sobre el eje Y, es un intervalo acotado y cerrado también, porque va desde menos 2,5 hasta más 2,5 aproximadamente, con corchetes en ambos extremos, porque en esos puntos la función tiene un máximo y un mínimo, un pico y un valle, así que ahí la I o función realmente toma los valores de menos 2,5 y de más 2,5, así que ese sería el conjunto imagen, acotado y cerrado además. Ceros, tenemos un solo cero en el origen, que es el único punto donde la traza de la curva corta el eje X en X sub 1 igual a 0, lo cual separa los conjuntos de positividad y de negatividad, que acá incluso coinciden con los valores de X, o sea, desde 0 de X a infinito de X, a la derecha de ese 0, vemos a la curva por encima del eje X, conjunto de positividad desde 0 hasta infinito, mientras que a la izquierda del origen, para valores de X entre menos infinito y 0, vemos a la curva por debajo del eje X, y ese sería entonces el conjunto de negatividad de esta función. El máximo relativo o pico lo vemos aproximadamente en 0,4 de X y 2,5 de Y. En ese caso son las coordenadas del punto, no vayan a pensar que esto es un intervalo, son las coordenadas X e Y de ese extremo relativo, de ese pico, y el mínimo relativo tiene, por una simetría que tiene la curva, lo vamos a ver más adelante en el apunte 12, es una simetría central respecto del origen, tiene en menos 0,4 de X y en menos 2,5 de Y tenemos el otro valle o mínimo relativo, lo cual nos lleva a un intervalo de crecimiento que está dado por el intervalo desde menos 0,4 hasta más 0,4, o sea, desde la abscisa del valle hasta la abscisa del pico. Ahí está el único intervalo de crecimiento que presenta la función, que tiene dos intervalos de decrecimiento, desde menos infinito de X hasta menos 0,4 de X, que es la abscisa del valle, decrece y vuelve a decrecer desde la abscisa del pico, 0,4 hasta infinito, dos intervalos de decrecimiento. La ordenada al origen otra vez es 0 porque la función corta al eje Y justo por el origen, y presenta un máximo absoluto en 2,5 como valor de Y, por supuesto, de función, y un mínimo absoluto de menos 2,5, y finalmente admite una sola asíntota y es horizontal, no está graficada ahí porque corre por encima del eje X, y es la recta Y igual 0 o función nula. Ahí la curva se hace asintótica a la función nula, cuando X tiende a más y a menos infinito por los dos lados se hace asintótica. Bueno, así terminamos el repaso de los ejercicios que debieron haber hecho sobre el análisis gráfico de funciones. Lo que queda ahora es hacer el trabajo práctico, que es muy parecido a la ejercitación que ya hemos hecho en las dos primeras partes de las presentaciones sobre sobre representación gráfica, análisis gráfico de funciones. Son muy parecidos a eso, y bueno, también hay en la parte del trabajo práctico una parte similar a esta última ejercitación, pero en lugar de haber gráficas para analizar gráficamente, hay expresiones analíticas, y lo que deben hacer ustedes con esas expresiones analíticas es copiarlas y pegarlas en la ventana correspondiente del simulador para poder representarla con el simulador graficador de funciones, y a partir de la imagen que me devuelva el simulador, sin operar los ajustes de zoom y de escala, sino con las condiciones predeterminadas de zoom y de escala, como aparezca ahí hay que analizarla, y los resultados también están al final del trabajo práctico.